Buenos días y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Es un verdadero honor contar hoy con la participación de un distinguido académico e investigador, el doctor César Mariñez Sánchez. El doctor Mariñez es doctor en filosofía con orientación en política y moral y cuenta con un magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile. Asimismo, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México y actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Aizen y es investigador del núcleo Innovaciones Efectivas en Política Pública. Sus líneas de investigación se desarrollan en la intersección entre filosofía política, teoría sistémica y análisis de políticas públicas, con especial énfasis en los procesos de complejidad social y gobernanza contemporánea en organizaciones. En esta ocasión, el doctor Mariñez nos compartirá los avances de su investigación girofuncional, lineamientos para el diseño de un modelo conceptual sobre la confianza intraorganizacional, que ha trabajado en conjunto con la doctora Joana Madrigal de la Universidad de Chile y el doctor Esteban Cofré, también de la Universidad de Aizen. Han trabajado no solo en términos de compartir el documento, sino en las partes operativas y en las partes propiamente teóricas y conceptuales. Sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida al seminario y, estimado César, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecer la invitación de poder participar en esta instancia, en este seminario internacional eh, de sistemas sociales, redes y complejidad. Creo que es una instancia muy importante para poder en el fondo conocer, ¿no?, lo que se está haciendo hoy en día a nivel internacional en materia de propuestas sistémicas en América Latina o a nivel internacional. Así que agradezco mucho, Carlos, la invitación de poder participar en este seminario. Y agradezco también, bueno, a Joana Madrigal y a Esteban Cofré Morales por participar también, quienes también colaboraron, ¿no? No solamente en materia de lo que es el artículo como tal, ¿no?, sino que también nos apoyaron y colaboraron en el fondo en relación a cómo es posible operacionalizar el concepto de la confianza funcional, no a través de un proyecto de investigación aplicada, que es lo que vamos a mostrar al final de la presentación. Entonces, voy a compartir pantalla. Comparto la pantalla y bueno, justamente el objetivo de esta presentación, eh, eh, de esta iniciativa en el fondo tiene que ver con observar a la confianza desde un punto de vista de un giro como vamos a ver durante la presentación, un giro que es funcional. Primero vamos a ver un poco lo que es, desde dónde, cuál es nuestro punto de arranque, ¿no? Cuál es la premisa que está detrás de lo que es en términos generales el problema de la confianza, para después, ¿no?, Eh, trasladarnos a lo que es la confianza sistémica, al estilo de la tradición lumaniana, ¿no?, de su libro de confianza sistémica, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con confianza, ¿no? Y en qué se diferencia la confianza en términos de otras definiciones que ha habido sobre la confianza. Y ahí vamos a ver, al igual que a nivel organizacional, ¿no?, el término de la confianza también tiene un componente en sus definiciones más morales, por así decir, más subjetivos, ¿ya? Y vamos a ver ciertas definiciones que van a evidenciar justamente eso para luego dar cuenta de a qué nos referimos con la confianza, ¿no? Cuál es cuál es la complejidad que está detrás de un concepto que es multidimensional, que es reflexivo, y que va más allá de los actos virtuosos que nosotros como personas podemos tener cuando entramos en un acto de confianza. Para ya después pasar justamente a la confianza más en el ámbito ya de las organizaciones, que es lo que nos interesa en este seminario, ¿no? Ver en el fondo de qué manera también conceptualizan a la confianza organizacional y ver de qué manera no es posible verlo de otra manera. Por eso giro funcional.
en términos de lo que significa la confianza organizacional si nos ponemos los lentes, ¿no? De un punto de vista sistémico. Y por último, un poco para finalizar esta presentación, el objetivo justamente también tiene que ver con cómo es posible operacionalizar este giro funcional de la confianza organizacional o intraorganizacional de esto que llamamos la confianza funcional. Entonces vamos a mostrar un ejemplo justamente de un proyecto de investigación aplicada. De un fondo de la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, de la ANID, ¿no? Que es como, por así decir, en México me imagino que es el CONACYT, si no me equivoco, o no sé si CONACYT es Argentina, pero bueno, más o menos es como ese tipo de fondos, ¿no? Pero en materia de investigación aplicada, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo del seminario del seminario de hoy. Ya. Partamos con la siguiente premisa, ¿no? O sea, la confianza tiene una relación que es paradojal. Es paradojal ¿por qué? Es paradojal porque es improbable, pero a su vez es necesaria, ¿no? Es improbable porque nosotros cuando entramos en un acto de confianza no confiamos a ciegas, no entramos en una relación con el otro porque confiamos, porque sabemos que nos va a solucionar problemas. Sabemos justamente que hemos a lo largo de nuestras trayectorias sufrido justamente decepciones, ¿no? Por incumplimiento de expectativas, bien sea cuando entramos en alguna organización, cuando nos tratan de solucionar problemas a nivel institucional, pero también a nivel interpersonal, como por ejemplo cuando un amigo nos dice que otro amigo puede solucionarnos un problema. ¿Ya? Y cuando entramos en un acto cuando confiamos en el fondo, puede que suframos alguna decepción porque pensamos que efectivamente ello nos iba a solucionar un problema y no lo hizo. Entonces, las decepciones justamente es una condición para que cuando tú entres en un acto de confianza o cuando tú vayas a ver si vas a entrar en un acto de confianza, efectivamente tú reflexionas, ¿no? Reflexionas si efectivamente entras o no. Ya, por eso es improbable, ¿no? O sea, estamos constantemente pensando desde la desconfianza para poder en el fondo confiar. Con desconfianza en la confianza, por así decirlo, y por eso es improbable, ¿ya? Pero a su vez, y esta es la relación paradojal, ¿no? Es necesaria, ¿ah? Nosotros hay cosas que no sabemos. Nosotros como personas tenemos cosas que sabemos, ¿no? Pero hay cosas que necesitamos solucionar y que efectivamente no sabemos. Una cosa cotidiana como ir al mecánico, ¿no? O sea, no sé reparar un auto, ¿no? Y por lo tanto yo entro con el mecánico porque necesito que me repare el auto, con la expectativa de que me solucione un problema. ¿Ah? Y por lo tanto se hace necesario. ¿Ah? Entonces hay esa relación paradojal en relación a lo que es la confianza. La confianza es improbable, por un lado, porque siempre podemos confiar de otra manera, porque estamos constantemente reflexionando, porque a lo mejor podemos simplemente decir no y buscar otras alternativas, ¿cierto? Y a su vez es necesaria, porque siempre estamos necesitando, ¿no? Siempre necesitamos justamente de poder solucionar problemas que nosotros no podemos solucionar. ¿Ya? Partamos desde esa primera base. La confianza es improbable, pero a su vez es necesaria. Y eso es lo interesante, la complejidad, lo complejo, esta relación paradojal de lo que es la confianza. Eh, em, Carlos, yo no sé la dinámica, pero si me quieren hacer preguntas durante la presentación, no tengo ningún problema para que no se vuelva tampoco algo así como, o si esperamos a que haga la presentación y luego hacen las preguntas. Ok, correcto, como tú consideres conveniente, César. Ya. Ya, bueno, ahí me vas interviniendo cualquier cosa en relación a la presentación, ¿ya? Entonces, eso, partamos de esta base, ¿no? La confianza es necesaria, es improbable y hay una relación paradojal. Por eso lo complejo de la confianza por eso la confianza es un concepto que es complejo.
y que es multidimensional. Hoy en día justamente podemos ver lo siguiente, ¿no? Pongo estos datos en Chile, la OCDE, ¿no? El último estudio de la OCDE en términos, en el caso chileno sobre la confianza en las instituciones públicas. Si uno se fija, ¿no? En los 95 y vamos al 2023, la confianza ha bajado, ¿no? La confianza ha disminuido en los últimos 15 años. En términos de confianza institucional. Hoy en día está muy, yo creo que a nivel en América Latina, yo creo que también en México, ¿no? Esto que se llama semánticamente hablando crisis de confianza institucional o crisis de confianza. Estamos constantemente hablando de crisis por, por los distintos incumplimientos de expectativas, ¿no? que hemos sufrido nosotros como ciudadanos, ¿no? Como personas, y que también se manifiesta a nivel de la confianza interpersonal, por lo menos en este caso en Chile, ¿no? Hay bajos niveles de confianza interpersonal en términos generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de crisis de confianza, parto de la siguiente idea: la crisis de confianza, si hubiese una crisis, si lo ponemos de esta manera, crisis sería el caos, el orden social se desintegra, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que la crisis de confianza es una condición para también confiar de otra manera. Eh, Tenemos siempre, y acá entra el componente de la contingencia en la confianza, ¿no? A nivel interpersonal, un poco menos a nivel institucional, porque a nivel institucional estamos amarrados también a lo que nos ofrecen, ¿no? Pero a nivel interpersonal, a nivel de la cotidianidad, a nivel organizacional, ¿no? Estamos constantemente evaluando la posibilidad de confiar de otra manera, el componente de la contingencia, ¿no? Entonces, pongo como punto de crítica a la crisis cuando hablamos de crisis, porque si hablamos de crisis de confianza, si lo aplicamos sería así como por así decir a lo Thomas Hobbes, ¿no? La lucha por la sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahí también entra la relación paradojal, ¿no? De que la confianza es improbable porque desconfiamos, estamos constantemente desconfiando, pero a su vez es necesaria. Necesitamos estar constantemente confiando en los servicios, confiando en las organizaciones, confiando en lo que nos ofrecen las instituciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es un poco a modo de poder iniciar esta presentación, ¿no? Y ya, bueno, ya si nos vamos en términos de lo que son las definiciones de confianza, un poco para que vayamos viendo cómo se ha venido definiendo las confianzas, no desde el punto de vista sistémico, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero desde un punto de vista de distintos tipos de autores en las ciencias sociales, humanidades, en la filosofía, ¿no? En el fondo, definiciones que son, de un punto de vista muy, muy, muy ligadas al ámbito moral, ¿no? O sea, la confianza es visto como algo moral y la desconfianza es visto como algo inmoral. Vamos a ver eso en la lámina siguiente, pero si uno se fija acá en Cohen y Dian y la Lúmera, ¿no? La confianza involucra, ahí si se fijan, una obligación moral de no dañar la integridad del otro. Tiene la responsabilidad de proteger la vulnerabilidad del otro. La confianza en el fondo se da justamente cuando el que otorga, por así decir, confianza es porque tiene, por así decir, cierto poder, porque sabe de cosas que la otra persona no sabe o necesita, y por lo tanto implica justamente otorgar confianza en relación a ser responsables, ¿no? Tener la obligación moral de nosotros como personas que estamos ofreciendo confianza, de proteger a la otra parte que necesita justamente de solucionar algún problema, o de proteger, como dice la cita, de proteger la vulnerabilidad del otro. Esa definición a mí me parece bastante interesante. Yo parto de la siguiente idea, como vamos a ver más adelante: la confianza tiene dos componentes que son importantes: una confianza que es moral, una confianza que es subjetiva, una confianza que depende de lo que es la honestidad, la sinceridad, ¿ya?
es necesaria ese tipo de confianza, ¿no? Pero es insuficiente dada la complejidad social que vivimos hoy en día y por eso la otra patita que vamos a ver más adelante es la confianza, justamente la confianza funcional, ¿ya? ¿Qué otro tipo de cita, no? O sea, la confianza, además de ser una obligación moral, la vemos como una relación, se probabiliza, por así decir, la confianza se probabiliza, ¿por qué? Porque tenemos una relación de afectividad, no de efectividad, ¿no? Porque efectividad va más para el lado de la confianza funcional, sino afectividad. ¿Qué tanto yo soy afectivo contigo y qué tanto esa afectividad, ¿no? Puede generar confianza de la otra parte hacia mí? Ah, es como de qué manera mantenemos unas buenas relaciones. ¿Por qué? Porque yo soy afectivo. Ah, así como así, tal cual. Eso lo dice Jones en el ámbito más del ámbito de la filosofía moral. ¿Ya? Este me parece interesante, yo creo que es un autor clave que es interesante de leer porque él divide, el Barber divide la confianza la confianza se probabiliza en dos componentes, ¿no? O en dos expectativas clave. En las competencias, cuáles son las habilidades que yo tengo, y eso se relaciona mucho con la confianza funcional. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo para poder yo relacionarme con el otro en el ámbito organizacional, en el ámbito institucional, pero también, y aquí entra el tema más normativo, más, ¿no? Qué tanto yo en el fondo o qué tanto nosotros en el ámbito institucional estamos similarmente motivados, ¿no? A adherirnos a ciertas normas éticas para poder probabilizar la confianza, ¿no? Entonces, este autor me parece bastante interesante. Otros que van más y los pongo así rapidito porque tienen mucho que ver con el capital social, Evans, el Warren, Fukuyama, Harding, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la cooperación, la fe en la cooperación, en las reglas, normas, interacciones sociales, en el comportamiento ordenado, honrado de la cooperación, normas compartidas, ¿no? Las razones que yo tengo contigo porque tenemos ambos de distintos intereses, ¿no? De qué manera llegamos de de qué manera llegamos a un acuerdo si tenemos intereses que pueden ser comunes o distintos y cómo logramos en el fondo generar confianza. ¿M? Y obviamente, como dice Warren, intereses comunes y carencia de malicia, ¿ya? Entonces, con este tipo de citas, un poco sacando de aquí para allá, podemos dar cuenta que la confianza ha sido definida como justamente como un componente más intersubjetivo, ¿ya? Más subjetivo, de qué tanto nosotros como personas confiamos los unos a los otros porque somos personas honradas, porque somos personas afectivas, porque somos personas que cooperamos a través de la honestidad, ¿no? Entonces, ese tipo de confianza es lo que estaría sosteniendo, ¿no? Por así decir, el orden social, ¿ya? Pero o sea, es que los sistémicos, ¿no? Saben justamente que la cosa es mucho más compleja que estar entablando una relación con el otro simplemente por la sinceridad o por la benevolencia, ¿no? Entonces, la confianza, pues si problematizamos esas definiciones en los estudios sobre la confianza, ¿no? Podríamos decir justamente que existe una alta moralización de la confianza, ¿no? Lo cual no digo que está mal, pero sí es insuficiente dada la complejidad social, ¿ya? Hay una alta moralización de la confianza, ¿no? O sea, pareciera que actuar de manera virtuosa, ¿no? Solucionaría los problemas de esto, de lo que llamamos confianza, ¿no? Y por lo tanto, la confianza puede ser vista sí, ¿no? Como un aprecio, mientras que la desconfianza puede ser como un desprecio, porque a lo mejor te dañaron o no cumplieron con tus expectativas en manera de sinceridad.
¿no? Y por lo tanto la desconfianza es como un acto inmoral. Si hacemos esa dicotomía, la confianza es un acto inmoral, mientras que la confianza es un acto moral, ¿no? Actuar bien, ¿no? No dañar la vulnerabilidad del otro, actuar de manera afectiva, la fe en cooperar con el otro. Entonces ese es el tipo de confianzas así es la manera en que se ha venido definiendo justamente el tema de confianza, ¿no? De un punto de vista más psicológico, más psicologizante, por así decirlo. Pero ¿qué podríamos decir que le falta a la confianza si lo vemos de una perspectiva sistémica? Bueno, la impredecibilidad, la improbabilidad. Vamos a ver más adelante que la confianza tiene un componente temporal, ¿no? Un componente de que entrar en un acto de confianza reduce complejidad y te genera reducción justamente de lo que significa la incertidumbre, ¿no? Pero también es impredecible en términos de que efectivamente cuando yo me relaciono con la otra parte se vayan a cumplir las expectativas, ¿no? Contingencia, otro componente que nos vemos, ¿no? Desde el lado virtuoso, tiene que ver con que la confianza es multidimensional, es reflexiva. Siempre nosotros somos capaces de poder movernos de un punto a otro para poder confiar de otra manera. O sea, no hay una confianza ciega, no hay una confianza lineal, por así decirlo, en donde nosotros confiemos a ciegas de una manera y no existe ninguna posibilidad de poder movernos de un punto a otro, ¿no? Sería un carácter, si no hubiera contingencia, sería una imposición, por así decirlo, ¿no? El hecho de que nos digan que no podemos, en el fondo, buscar otras alternativas, de poder entrar en actos de confianza, ¿no? ¿Qué otro componente? El riesgo. El riesgo es una decisión, ¿no? Las decisiones son riesgosas, o sea, yo puedo entrar en una relación con el riesgo de que el otro no cumpla con lo que yo le estoy diciendo, lo que le estoy pidiendo, y por lo tanto no me soluciona los problemas. Es un riesgo. Es un riesgo de que eh, un riesgo de que a lo mejor yo entre en alguna organización para que me solucione un problema en términos de habitacional, por ejemplo, ¿no? Así pongo este ejemplo de que yo vaya a comprar una vivienda con una agencia, ¿no? Y que efectivamente me estafen, ¿no? Entonces, existe el riesgo ahí, el riesgo está latente, ¿no? Siempre nos pueden defraudar, siempre nos pueden, en el fondo, podemos entrar en algún problema justamente porque pensamos que iba a ser de una manera y no de otra. ¿Ya? Y por lo tanto, esos componentes de impredecibilidad, la contingencia, el riesgo, ¿no? Forman parte justamente de lo que hoy en día entendemos, ¿no? Y desde un punto de vista sistémico, si los vemos, ¿no? Como lo que es la complejidad, po. Estamos en un mundo complejo, ¿no? Y el mundo complejo que es impredecible, un mundo complejo donde hay contingencia, un mundo complejo donde estamos constantemente aceptando, rechazando o aceptando los riesgos, ¿no? De que efectivamente cumplan con nuestras expectativas y que va más allá de la benevolencia, de lo solidario que podamos ser, para poder en el fondo aceptar el riesgo de que efectivamente se cumplan las soluciones que estamos esperando cuando entramos en un acto de confianza. No sé si hasta acá, Carlos, vamos bien, si hay preguntas. Todavía no, César, pero vamos muy bien. Excelente presentación. Ya, muchas gracias, Carlos. Y por lo tanto, ya si nos vamos, si ya problematizamos a la confianza moral, ya vimos en el fondo que la confianza moral, ¿no? Por esto, y quiero ser súper honesto, honesto en esto, ¿no? La confianza moral es necesaria, ¿no? Es necesaria en nuestras relaciones, ¿no? O sea, la sinceridad, la benevolencia,
¿m? La integridad, son componentes súper importantes para nosotros relacionarnos los unos a los otros o para que las instituciones también se relacionen con nosotros, ¿no? No digo que la confianza moral sea mala, valga paradojalmente hablando, ¿no? Sino que en el fondo la confianza moral es importante en nuestras relaciones, pero dada la complejidad social sobre la cual nosotros estamos, ¿no? La confianza moral requiere de mirarla de otra manera, ¿no? La confianza moral es necesaria, pero es insuficiente. A eso me quiero referir a la complejidad social que vivimos hoy en día. Y por lo tanto, em, si ya vamos ya a la perspectiva sistémica, estos son los componentes, más que todo, lo pongo de manera un poco rapidito para, para que vayamos viendo, pero en el fondo si ustedes miran, si ustedes se leen los sistémicos que se han leído, ¿no? El librito de confianza, que lo tengo acá, el librito de confianza, ¿no? Existen 4 capítulos, los primeros 4 capítulos que en el fondo eh, te dan cuenta de que la confianza tiene 3 dimensiones, así como las dimensiones del sentido, ¿no? La confianza tiene una dimensión temporal, tiene una dimensión objetual y tiene una dimensión social, ¿ya? Su dimensión temporal es clave, ¿no? Porque en el fondo la confianza es justamente el hecho de que en un presente aceptes el riesgo de que la otra parte cumpla con tus expectativas en un futuro, ¿no? Si yo dejo un auto eh, en el mecánico, ¿ah? Y me dice, ya, este auto va a estar reparado en 3 semanas, ya, pues. Entonces, me salió lo chileno el ya, pues, pero ya, entonces estoy en una espera, ¿no? Estoy esperando justamente de que ese futuro, una semana, se haga presente. Cuando yo vaya la siguiente semana y no me repararon el auto, sino que me lo dejaron peor, bueno, hay un incumplimiento de expectativa. Entonces, la dimensión temporal en términos de la confianza desde un punto de vista sistémico es qué tanto es posible de que cuando yo selecciono, ¿no? Frente a las posibilidades que yo puedo tener, la selección de posibilidades, yo selecciono, ¿no? Una opción con el riesgo de que ese futuro se haga presente. ¿Ah? Esa es la dimensión temporal, ¿no? Y si lo problematizamos aún más, ¿no? La dimensión temporal no solo es qué tanto el futuro se hace presente, sino que qué tanto ese futuro, cuando se hace presente, logra generar estructuras de expectativas, ¿no? Y ahí entramos más a nivel más institucional, ¿no? A nivel más organizacional, qué tanto existen estructuras de expectativas que te permitan justamente confiar, ¿ah? Entonces, tiene la dimensión temporal en términos de la confianza va qué tanto ese futuro se hace presente, pero qué tanto ese futuro, cuando se hace presente, te genera condiciones para poder confiar. ¿Ya? Esa es la dimensión temporal. La dimensión objetual es cómo tematizamos aquello cómo tematizamos aquello que en el fondo damos por hecho que es así, ¿no? En el fondo es eso, por ejemplo, que hablamos hoy en día de crisis de confianza, ¿no? Tiene que ver con la dimensión temporal, lo incorporamos en nuestras rutinas, ¿no? De que desconfiamos, de que esto, de que aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo comprendemos en el fondo? ¿Cómo vamos comprendiendo a lo largo de nuestras trayectorias de vida, a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, vamos creciendo, ¿no? Vamos sufriendo decepciones y cómo esas decepciones en el fondo se tematizan, son objetuales, ¿no? Y cómo se nos hace justamente familiar, la familiaridad. Por eso acá la cita, ¿no? El mundo se constituye como un horizonte universal de las experiencias, cómo nosotros vamos experimentando decepciones, cómo nosotros vamos experimentando distintos tipos de
no solo de decepciones, a lo mejor de buenas, de buenas confianzas, por así decirlo, y cómo eso lo incorporamos justamente como una condición reflexiva para poder en el fondo pensar si efectivamente vamos o no a entrar en un acto de confianza, ¿ya? Los familiares. Eso se me hace bastante interesante esta dimensión del Luhmann en términos de confianza. Y la dimensión social tiene que ver justamente, y esto ya es Luhmann así en términos de lo que es la comunicación, ¿no? Que para que se probabilice la comunicación, justamente tiene que haber una relación entre alter y ego para poder aceptar o rechazar el riesgo de lo que nos están comunicando como confianza, ¿no? ¿Cómo se probabiliza esa, con la posibilidad justamente, y ahí entra la contingencia, con la posibilidad siempre de negar que esa comunicación sobre la confianza, sobre eso o sobre lo que, o sobre lo que se promete, por así decirlo, se haga posible. Y este último punto que yo creo que es bastante interesante, y acá vean que, para que vean en el fondo que la confianza va más allá del acto moral, ¿no? Ahí vemos la complejidad de lo que tiene, de este concepto, ¿no? Que uno lo mira como simplemente como algo de sinceridad, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? Si uno se fija en este último cuadradito, la confianza, primero tiene que haber algo que es motivacional, ¿no? ¿Qué nos motiva a entrar en un acto de confianza? Ese es un punto, ¿no? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema que yo tengo que hace que me motive justamente a entrar a un acto, a entrar a un acto de confianza, ¿no? Tiene que haber algún problema, ¿no? Tiene que haber algún motivo por el cual, ¿no? Yo necesito confiar con la otra parte. Y por lo tanto, también existe la situación, ¿no? Tiene que haber alguna situación que se relaciona con el motivo, ¿no? De que la persona que confía dependa de alter o dependa de otro problema. Y por último, justamente como lo vimos en la lámina anterior, ¿no? Tiene que haber, a través de esta situación, ¿no? Sí, tenemos que tener la capacidad reflexiva de que podemos correr el riesgo de que nos traicionen al entrar en el acto de la confianza. ¿Ya? Entonces, esos tres componentes, motivo, situación y riesgo, sumado, ¿no? A las dimensiones de lo que es la confianza temporal, lo familiar y lo social, es lo que le da, es lo es lo que permite justamente dar cuenta de la complejidad sobre la cual nosotros estamos constantemente expuestos, ¿no? Y por lo tanto, y vuelvo al primer cuadrito, es que la confianza efectivamente a través de estos componentes no te reduce complejidad, ¿ya? Te reduce complejidad, es un concepto funcional, acá no solamente sinceridad, sino que tanto yo entro en una relación, en una relación con el otro porque el otro me va a solucionar un problema o que tanto yo ofrezco soluciones, ¿no? Con la expectativa, ¿no? De que yo voy a cumplir para que ese futuro se haga presente. No sé si tengan dudas, si hay comentarios, si hay preguntas, porque tengo la PPT, pero no veo nada. Aún no, César, aún no. Ya, perfecto. Entonces, dicho esto, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos decir que la confianza es improbable, ¿no? Primero, en términos de entendimiento, ¿no? En términos de qué tanto el otro comprende lo que yo le estoy comunicando para poder solucionar un problema. ¿Ah? Entonces, esa es una primera improbabilidad, un poco como las tres improbabilidades de la comunicación. Bueno, acá también la confianza, cuando uno comunica confianza, hay improbabilidades. ¿Mm? Y en ese sentido, la primera tiene que ver con eso, qué tanto se probabiliza, ¿no?
el hecho de que yo esté motivado a entrar en un acto de confianza si desconozco el contexto, si no tengo la capacidad reflexiva para poder entender a qué me estoy arriesgando para poder entrar en un acto de confianza. Ya, por lo tanto, la familiaridad es súper importante porque la familiaridad es aprendizaje, aprendizaje de los errores, de las decepciones, aprendizaje de lo que nos ha ocurrido, de lo que los otros le ha pasado, los testimonios, etcétera, para poder en el fondo entender efectivamente que es posible entrar en un acto de confianza. Lo segundo tiene que ver con lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto es improbable de qué manera se probabiliza el hecho de que la oferta llegue más allá de lo presente? Esto ya me estoy anticipando a las dimensiones que vamos a abordar más adelante sobre el giro de la confianza. Que la oferta ha llegado aún quienes no estén participando directamente de la comunicación. Es decir, lo vemos en los ámbitos más organizacionales, como vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, un jefe no necesita estar constantemente yendo a la oficina para ver si tú estás haciendo tu tarea, ¿ya? El jefe confía de que el jefe confía de que tú estás haciendo tu tarea y no necesita estarte vigilando, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Cómo se generalizan las expectativas bueno, en este caso en la sociedad, más allá de que tú tengas que estar de manera presencial. Tú confías que la persona está haciendo su trabajo, que la persona está cumpliendo con sus tareas, ¿no? Y no necesitas estar de manera presente, ¿no? Tú sabes que está produciendo, que está haciendo distintas tareas y que está cumpliendo con las expectativas que el jefe cree que el jefe se pone en su agenda, por así decirlo. Y la otra, bueno, la improbabilidad, y esta es la oferta, ¿no? La oferta de aceptar o rechazar la confianza. ¿Qué tanto la otra parte acepta o rechaza la propuesta contenida en la comunicación? ¿Qué tanto se acepta el riesgo o no se acepta el riesgo de confiar en la otra persona porque la otra persona tiene conocimientos que nosotros no sabemos? Entonces, esta lámina es más que todo para transformar esa improbabilidad de la comunicación. La improbabilidad de la comunicación tiene que ver con confianza y por lo tanto, cuando uno comunica comunicaciones, ¿no? Existen improbabilidades en términos del entendimiento, de que vaya más allá de los presentes y y del riesgo que eso significa aceptar o rechazar una oferta. Y con esto, con estas definiciones de confianza en términos generales, no sé si hayan comentarios, porque ya vamos a pasar ya al ámbito organizacional. César, has sido muy pedagógico, muy didáctico en tu explicación, ¿no? No hay dudas, creo. Este, Ya, Quizás la siguiente fase va a generar efectivamente comentarios y preguntas. veamos entonces. Gracias, Carlos. Entonces ya nos podemos ya ir trasladando a lo que es la confianza intraorganizacional organizacional. Ya vamos ya a entrar en el ámbito que es lo que nos convoca, ¿no? En este seminario me interesaba esta primera parte para poder aclarar a qué nos referimos con confianza, a diferencia de lo que es la confianza sistémica con la confianza moral, y que lo vamos a ver también reflejado en el ámbito organizacional. ¿Ya? Si nos fijamos justamente podríamos hablar de que existen varias aproximaciones en el ámbito del estudio de la confianza organizacional, que se relacionan justamente con el ámbito de la confianza, con el ámbito de la confianza moral. La primera, por ejemplo, tiene que ver acá hay un cierto grado, no lo llamaría utilitarista, pero casi, ¿no? Pero basada en el cálculo, en el rational choice, ¿cierto? Que en el fondo, ¿de qué manera se define la confianza? ¿Cómo estudiamos la confianza? Tiene que ver en el fondo con costo-beneficio. ¿Mm? Tanto como dice acá, por un valor de beneficio como de costo, qué tanto la inversión de yo aceptar la oferta del otro me afecta en términos de mis intereses, ¿no? Entonces existe una especie
de lógica, de razonamiento, de esfuerzo, como dice ahí, racional, ¿no? De qué tanto yo me aprovecho del otro para obtener mis beneficios o qué tanto yo me alejo del otro para no poder estar implicado en un acto de deshonestidad, ¿no? Entonces, acá valores, por ejemplo, para poder llegar a ese equilibrio tiene que ver con la reputación, la honestidad de las personas, ¿no? Y ese esfuerzo racional, justamente, ¿no? De no tomar, y ahí entra lo moral, ¿no? De no tomar las ventajas excesivas sobre la otra parte. Esa es una primera aproximación, ¿no? Sobre la confianza organizacional. La segunda, los componentes que estudian a la confianza organizacional tiene que ver con una concepción basada en el conocimiento. Conocimiento nos estamos refiriendo justamente a que yo confío en el otro porque llevamos 20 años trabajando y en esos 20 años hemos sido honestos, hemos sido buenas personas, ¿no? Entonces, acá entra más un tema temporal, pero un tema temporal no como lo vimos en las definiciones sobre confianza en Luhmann, ¿no? Sobre qué tanto yo acepto las expectativas de que el futuro se haga presente. Acá más que todo son las relaciones interpersonales que se dan en el ámbito organizacional y que la confianza en el fondo se probabiliza porque conocemos, ¿no? Las intenciones de las otras personas. Sabemos en el fondo que las personas con las cuales nosotros trabajamos han sido solidarios con nosotros, han sido honestos con nosotros, en fin, ¿no? No, entonces, esa dimensión moral temporal en el tiempo es lo que probabiliza justamente que se mantenga un clima organizacional entre las distintas personas. ¿Ya? Y la tercera es una concepción basada en la identificación, ¿no? De qué manera yo me identifico con los deseos del otro, con las intenciones del otro. Ya, a mí me gusta en esa cita de Lewicki y Benedict, ¿no? El think like, feel like, respond like others, ¿no? Es como el otro, si yo respondo como el otro, si yo siento, fíjense, la afectividad, ya entra el tema de la afectividad, si yo pienso como el otro, eh, eh, se probabiliza justamente la confianza porque todos estamos identificados, ¿no? Todos los miembros, los roles, las organizaciones estamos identificados los unos a los otros. Entonces, esa correlación de sentirse, de responder como el otro, de pensar como el otro, a través de con fundamento en la identificación es lo que hace que se probabilice los actos de confianza al interior de las organizaciones. Comentarios, dudas, si me dan solo 2 segundos, ya, porque se me está descargando la computadora. Entonces, dicho esto, estos son algunas aproximaciones sobre cómo en el fondo se ha venido estudiando se escucha, ¿cierto? Claro y bien. Sí, todo bien. Ya. Entonces, estas han sido como las formas, las aproximaciones generales sobre la cual se ha venido estudiando la confianza, ¿no? De un punto del rational, de un punto de vista de la temporalidad en términos de conocer las intenciones del otro y una de qué manera yo me identifico contigo porque yo pienso, siento y te respondo como tú. ¿Ya? Esas son las tres y esto se puede evidenciar, no les pude haber mostrado así algunos ejemplos, ¿no? Pero en el ámbito organizacional, muchos estudios empíricos, dimensiones que se construyen, aplicación de entrevistas, aplicación de encuestas, ¿no? En relación a este tipo de aproximaciones sobre la confianza organizacional. Y esto, en el fondo, también, y yo creo que esto es súper importante, es que las aproximaciones no solamente son desde un punto de vista conceptual
sobre cómo medir la confianza, ¿no? Como lo vimos acá, cómo se mide la confianza en relación a la identificación, al cálculo, al conocimiento interpersonal, sino también sobre cómo reparar la confianza, cómo reparar la confianza organizacional, ¿ya? Acá la palabra reparar tiene un componente psicologizante, ¿no? Porque en el fondo, como vamos a ver en las distintas aproximaciones, no es reconstruir confianza. Si se fijan semánticamente hablando, no es lo mismo reparar confianza que reconstruir confianza, ¿no? La palabra reconstrucción de confianza significa un proceso, ¿no? Sobre la cual en el fondo estamos participando todos para poder innovar y para poder mejorar las condiciones de confianza en el ámbito organizacional. Acá, reparar confianza, estamos reparando un daño que es psicológico. ¿Ah? Ahí lo vamos a ver. Ya, primero, eh, un tipo de cómo es posible frente a una fragmentación de confianza organizacional, una crisis de confianza en alguna universidad, por ejemplo, una crisis de confianza en alguna organización, de qué manera somos capaces de reconstruir, en este caso de reparar, bueno, justamente a través de cómo motivamos, ¿no? A través del sello que puede tener la organización, de sus historias vividas que ha tenido la organización, de sus normas de valores, de cómo es posible justamente levantar y reconstruir confianza a partir justamente de lo que es esta cosa que llamamos cultura organizacional. ¿Ya? Ese es un primer punto. ¿Cómo reparamos confianza? También, bueno, el sentido común, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nos entendemos los unos a los otros, ¿no? La confianza depende del sentido para establecer el entendimiento compartido, cómo yo me relaciono frente a un quiebre de confianza, bueno, juntémonos, compartamos, tratemos de entender el problema, qué es lo que está pasando, eh, eh, en el sentido de poder justamente recuperar esa confianza y ese sentido común. De ese aprendizaje que nos afectó justamente para poder probabilizar justamente la confianza, ¿no? Y el enfoque relacional, por ejemplo, tiene que ver con esto, y aquí entra el tema más de la reparación, ¿no? Eh, la desconfianza en el fondo significa que alguien ha sido la probabilidad de que de que haya habido desconfianza es porque ha habido alguien que ha sido afectado, una víctima, como dice ahí, una víctima que ha sido afectado por alguna decisión, ¿no? La violación en el sentido de haber quebrantado una promesa, por ejemplo, ¿no? Se hace justamente que se quiebre justamente las confianzas. Entonces existe esto, como dice Pauling y Lewicki, ¿no? Un ritual del apology, ¿no? De la disculpa, ¿no? Entonces se generan mecanismos, talleres, instancias, ¿no? Para poder en el fondo recuperar la confianza a través de las disculpas frente a la víctima que ha sido afectada por alguna violación en términos de las decisiones. Em, Se paró la grabación, escuché por ahí. Sí, César, pero podemos continuar. Ya. Entonces, esto a modo de ejemplo es un artículo, ¿no? Es un artículo que logró, de manera así como bibliométricamente hablando, logró recoger en los últimos 40 años cómo se entendía la confianza organizacional y cuáles eran las dimensiones que más, mm, que más imperan, ¿no? En el ámbito de la confianza organizacional, ¿no? Y podemos dar cuenta de que además de las habilidades, competencias, no existen distintas dimensiones.
sobre los artículos o artículos a partir de resultados, ¿no? de investigaciones, en donde podemos ver, por ejemplo, que está la integridad, la benevolencia, la afectividad, la lealtad, ¿no? Lo justo, ¿no? Entonces eso también es un modo de evidenciar que las distintas dimensiones que se han tratado en materia de confianza se relacionan más que todo sobre la confianza más moral, más cognitivo, ¿no? Más interpersonal, en el ámbito organizacional, ¿ya? Y ahora sí, nos vamos a lo que, después de este largo trayecto, ¿no? De ver a la confianza, confianza moral, confianza sistémica, confianza organizacional, moral, confianza organizacional sistémica. Bueno, la confianza sistémica organizacional tiene que ver cuál es el aporte que tiene la confianza de una perspectiva sistémica. ¿Ah? Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con observarla en el sentido de que las decisiones que toman las organizaciones al momento de entrar en un acto en una relación a nivel intraorganizacional te permite reducir complejidad. Ese es un primer punto, ¿no? Frente a las distintas posibilidades alternativas, frente a la incertidumbre, la incertibilidad, la impredecibilidad, el solo hecho ya de aceptar que el otro cumpla con tus expectativas, con el riesgo de que no las cumpla, ya está, entrar en ese círculo, entrar en ese paréntesis ya está reduciendo complejidad. ¿Ah? No es lo mismo no saber qué hacer, ¿no? Y tener múltiples alternativas, incertidumbre, que riesgo, ¿no? Hay que saber distinguir entre riesgo e incertidumbre. Y por lo tanto, cuando uno ya está a nivel del riesgo, ya está reduciendo complejidad. Segundo, eh, eh, el foco de la confianza sistémica no está puesta en las personas, ¿no? No está puesta en Juan Pérez, como Juan Pérez, que podemos hacer un asado un día domingo, ¿ya? O me invitan a hacer un asado un día domingo y que trabaja conmigo durante toda la semana, sino en las funciones, ¿ya? En los roles que tienen que cumplir, en los perfiles de las organizaciones, en los roles si yo trabajo a nivel universitario, no es lo mismo trabajar como director de investigaciones a ser Juan Pérez. Dirección de investigaciones tiene sí distintas funciones, tiene que cumplir con distintos roles. Tiene que cumplir con sus tareas, ¿ya? Y ahí está el nivel de la confianza. Y si se fijan, la confianza ya no está en el hecho de que yo sepa que esa persona que está en dirección de vínculos tenga buenas intenciones conmigo porque nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Sino que cumpla efectivamente con sus funciones organizacionales, con su rol, ¿no? Que efectivamente levante una política de investigación, que la implemente, que efectivamente tenga efectividad en el ámbito organizacional. ¿Ya? Ese es otro componente importante que no está en el ámbito de la confianza, en el ámbito de los estudios sobre la confianza organizacional, como vimos anteriormente. Lubrica los procesos decisionales, ¿ya? Lubrica, nos estamos refiriendo que si hay una estructura burocrática rígida de control, es porque no hay confianza, ¿no? No hay confianza. Si los procesos se demoran, eh, porque en el fondo están viendo, están a cada rato chequeando que efectivamente, que efectivamente hay cosas que tienen que estar así al pie de la letra, ¿no? Los procesos se estancan, ¿no? Entonces, por lo tanto, la lubricación de los procesos decisionales tiene que ver con qué tanto la confianza se manifiesta justamente cuando se agilizan las cosas, ¿no? Confío yo en el otro porque tú estás haciendo bien tu pega, ya adelante, lubricamos, ¿no? Se lubrican los procesos decisionales. Ahí no sé si estará conectado Julio Labraña, ¿no? Pero siempre me hace chiste con la palabra, la metáfora de lubricar. Pero bueno, en fin, pero es una forma para dar cuenta de que efectivamente
la ubicación de los procesos tiene que ver con la agilización, ¿no? Con que tanto se hacen más viables, la viabilidad, más allá de el estancamiento de los procesos y la viabilidad de los procesos decisionales. Y otro foco tiene que ver con qué tanto se generalizan las expectativas a nivel organizacional, es decir, que tanto se amplían las expectativas, que tanto todos estamos similarmente en sintonía porque hay confianza, ¿no? Y porque todos nos vamos dirigiendo eh, en un horizonte en sintonía hacia el objetivo común que puede tener la organización. Y por lo tanto, podríamos hablar de lo siguiente, ¿no? Existen familiaridad organizacional, tiene que ver con cultura organizacional, tiene que ver aquello que se le hace familiar a la organización y que le permite, justamente como habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, que la familiaridad te permite construir eh, horizontes de expectativas. ¿Por qué? Porque justamente a partir de las decepciones que hemos estado sufriendo tenemos un cierto grado de reflexividad que nos hace construir mecanismos para poder saber si confiar o no confiar de otra manera y por lo tanto la familiaridad organizacional va en ese sentido, ¿no? Tiene que ver, hace referencia, como dice acá, sobre premisas que son indecidibles. Indecidibles en el ámbito de que respetamos justamente que hay un sello, una cultura organizacional sobre la cual nosotros nos estamos moviendo. ¿Mm? Frente a las premisas decidibles que son las decisiones. Ya el problema de la confianza no tiene que ver con las decisiones las decisiones que se pueden tomar a nivel organizacional. Pueden afectar justamente al operar de la organización, ¿no? Una mala decisión en un futuro te genera problemas a nivel organizacional. ¿Ah? Entonces, esos dos componentes entre la cultura organizacional como premisas indecidibles y la decisión organizacional como premisas decidibles son importantes de poder tener en cuenta. Y a esto, bueno, ya queríamos llegar, ¿no? Ya estamos más o menos terminando esta presentación, pero esto lo saqué justamente también de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Pero si lo reducimos es esto, ¿no? La confianza en las organizaciones es una condición para poder reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y por lo tanto para reducir complejidad a través de soluciones efectivas, ¿no? O para poder alertar. Ahí entra el tema, vamos a ver más adelante, de la anticipación, ¿no? La familiaridad organizacional, las decepciones que van sufriendo las organizaciones te permiten aprender de los errores, ¿ah? Y ese aprendizaje de los errores también te permite justamente anticiparte a que algo no vaya a ocurrir, es alertar, ¿ya? La reducción de complejidad se da también justamente sobre de qué manera las organizaciones son capaces de distribuir de manera efectiva las funciones, los roles decisionales para poder en el fondo enfrentar esas problemáticas y tener en cuenta también de que la reducción de la complejidad en las organizaciones tiene que ver con que existe contingencia, equivalencias funcionales, siempre es posible buscarle soluciones de otra manera. ¿Ah? Cuando una organización busca soluciones de manera lineal, de manera lineal y solamente busca soluciones de una manera, se enfrenta a la desconfianza, se quiebran las confianzas. Ya, por eso es importante, interesante esto de la confianza desde el punto de vista sistémico, porque tiene que ver con que la confianza reduce complejidad, pero uno aprende, ¿no? Uno innova. ¿De qué manera somos capaces de innovar con soluciones innovadoras para poder reconstruir las confianzas? ¿Ya? Entonces la confianza es improbable, ¿ya? Es la improbabilidad, acá volvemos a la paradoja, la confianza y improbabilidad, se requiere de la comprensión, se requiere de la aceptación, de que la otra parte cumpla con mis expectativas entre los distintos roles y se requiere, y en el fondo la confianza funcional también de la amplitud, ahí lo vamos a profundizar en las otras dimensiones. Eh, eh, eh,
de qué tanto en el fondo ya no dependo de que tú marques el dedo para la asistencia o de que tú estés rellenando el libro, el registro de asistencia. Por ahí el Esteban ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? De qué tanto hay control, ¿no? Sobre uno más allá de que uno está produciendo y no necesitas estar ahí presente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de confianza al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Comprensión, aceptación, amplitud. Y por lo tanto, estos son los lineamientos, ¿no? que estamos, que trabajamos y que operacionalizamos en el proyecto FONDEF. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero estos son los resultados sobre la cual nosotros estuvimos trabajando y sobre la cual nosotros pudimos validarlo en el fondo como dimensiones a través de todo esto de lo que habla Luhmann sobre la confianza, sobre las distintas literaturas. Bueno, la confianza funcional podríamos dividirlo en tres, dado todo lo que les acabo de decir. En otras palabras, podríamos dividirlo esto en tres dimensiones de la confianza funcional como confianza solución-problema. La decisión, uno, las decisiones de los involucrados se involucran en los roles, no es Juanito Pérez, ¿no? Sino cómo somos capaces de, en una organización, de distribuir, como les comenté más adelante, de distribuir los distintos problemas y de enfrentarlos, de manera efectiva, tareas planificadas, ¿no? De buenas decisiones. ¿Ah? Eso es súper importante, el tema de la decisión. La decisión es clave en este sentido, en materia de la confianza funcional. La anticipación, vimos el componente temporal en la confianza, ¿no? Bueno, la anticipación tiene que ver con eso, cómo aprendemos de nuestros errores y cómo somos capaces justamente eh, de tomar buenas decisiones para enfrentar ese futuro que se nos viene en el presente, para anticiparnos a que ese presente, ese futuro no nos traiga problemas en la organización. ¿Ya? El futuro es impredecible y por lo tanto se requieren de decisiones efectivas para solucionar los problemas. Y para eso se requiere justamente de una estructura de aprendizaje que te permita justamente anticiparte a los problemas que vienen. Y la confianza funcional también tiene un componente de amplitud, de extensión, de generalización de expectativas que justamente va más allá de los quienes participan en la organización, sino ahí hablamos ya del nivel interorganizacional, ¿no? De quienes en el fondo eh, confían en nosotros más allá de quienes son miembros de la organización, ¿no? La amplitud, cómo se extiende la confianza no solo tanto intra, entre nosotros como miembros de la organización, sino también inter, en quienes en el fondo trabajan con nosotros, pero que son miembros distintos a la organización. No sé si vamos bien, Carlos. Perfectamente, César. Perfecto. Entonces, ¿qué se busca sobre el estudio de la confianza funcional? ¿Dónde le ponemos la lupa? En las funciones, que son las decisiones, el rendimiento, en la temporalidad, ¿no? Identificar hasta qué punto las decisiones se anticipan a los problemas, ¿ah? Y la amplitud, ¿no? Sobre los procesos se extiende, qué tanto hay extensión o qué tanto no se extienden justamente estos circuitos de confianza, qué tanto se generan redes en el fondo, ¿sí? Al final es eso, qué tanto yo como organización confía lo suficientemente en mí para poder generar redes con otras organizaciones y trabajar en conjunto, trabajar en gobernanza, ¿no? A eso nos referimos con la amplitud. Y dicho esto, y ya para un poco para terminar, les quería así a modo de ejemplo, ¿no? Poner un poco cómo operacionalizamos el concepto de la confianza funcional. Ya, esto es un fondo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El proyecto se llamó SAT Infancia, liderada por la profesora Teresa Matus bueno, sí, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, actualmente decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y en el fondo lo que se buscaba era generar un sistema de alerta
temprana para sistemas y programas de protección a la infancia, ya desde un enfoque de derecho. Entonces, lo que se buscaba con esta investigación no es investigación básica, sino que es investigación aplicada, es generar un prototipo, una plataforma que les permita, y esto es innovación pública, ya estamos en el ámbito de la innovación, de la investigación y de la innovación y transferencia, tenía que ver en el fondo con generar una plataforma de gestión, una plataforma que les permita a los equipos profesionales y a los directivos de programas de infancia, poder anticiparse justamente a los distintos problemas, que alertarse en el fondo. Por eso es alerta temprana, poder estar alerta a los problemas sobre cómo en el fondo generar decisiones efectivas para la no vulneración de derechos de los niños, niños y adolescentes en aquello que se llama en Chile las residencias familiares, ¿no? Servicio Mejor Niñez, en este caso, eh, acá en Chile, ¿no? Entonces, fuimos un grupo acá de un grupo, por eso, un grupo que es transdisciplinario, acá la apuesta está en la transdisciplinariedad, ¿no? No solamente nosotros como académicos participamos de imponerles, ¿no? a los equipos profesionales o a los directivos un saber, ¿no? Sino que fue una co-creación, ¿no? A través del diálogo participativo, etcétera, ¿ya? Bueno, acá está, después les puedo poner para no atrasarnos en esto, ¿no? Pero esto está en la página del SAT Infancia, está acá. Acá abajito pueden darle clic y aparece justamente qué es lo que buscaba la investigación, ¿no? Observar las fallas en el fondo es eso, es observar las fallas sistémicas que tenían, ¿no? Los programas y sistemas de protección a la infancia, ¿no? Y entre ellos construimos justamente y validamos, ¿no? 8 dimensiones para crear un índice multidimensional de efectividad. Ya a través de análisis conceptual, trabajos en equipo, hicimos un standard setting con distintas fundaciones, ese Servicio Mejor Niñez, con distintas instituciones, otras academias, otras universidades, además de la Universidad de Chile, y logramos en el fondo validar y definir 8 dimensiones. ¿Ah? 8 dimensiones sobre la cual también se validó aquello que nosotros acabamos de ver como confianza funcional. Estaban las trayectorias, ¿no? Los antecedentes institucionales de los niños, niños y adolescentes, los tipos de modelos de intervención, la autonomía de los equipos, ¿no? Estas dimensiones en el fondo te permitía justamente ver hacia dónde está el problema institucional, organizacional, ¿ah? ¿Dónde tendemos más, dónde tiende más el problema? ¿Cuál es el nudo crítico que hay? Si es en sistemas de regulación más que autonomía, si es en las trayectorias más que en confianza, ¿no? Entonces, este tipo de dimensiones logramos en el fondo operacionalizar. Y dentro de esta operacionalización está confianza funcional. Y la confianza funcional se validaron estas subdimensiones que les acabo de mostrar, que es la decisión, ya los roles planificados, distribuidos y que se toman de manera efectiva, anticiparse a los problemas y de qué manera se generan circuitos y redes de confianza. ¿Ya? Y justamente esta fue la rúbrica de las dimensiones. Ya la subdimensión una es decisión funcional, ¿no? Las decisiones organizacionales de los directivos se implementan desde sus roles y funciones. Se espera que en sus cargos ellos cumplan de manera efectiva sus tareas planificadas. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos un sistema de medición, nivel de alerta, un grado mínimo funcional y un grado de efectividad. ¿Hacia dónde va la confianza? ¿Hacia la efectividad? ¿Cumple con los requisitos mínimos o efectivamente estamos en un nivel de alerta en términos de decisión funcional? Anticipación, por ejemplo. Acá el futuro contiene un poco las definiciones que vimos, ¿no? A nivel de alerta, la gestión es rígida, ¿no? Los sistemas burocráticos, principalmente los sistemas públicos, tienen una gestión rígida y son tan rígidos que al final no logran
tener otra perspectiva y visibilizar, ¿no? Anticiparse justamente a los problemas. Entonces, ahí también, ¿no? Es una gestión rígida, es una gestión que se anticipa algunos problemas, que sabe que efectivamente esta estructura rígida tiene que verse de otra manera, o la gestión es flexible, ¿no? Ahí entra el tema de la anticipación, de la innovación, ¿no? Que tanto somos capaces de prever cambios. ¿No? Esa fue la segunda subdimensión de la dimensión de la confianza en este índice multidimensional de efectividad. Y la tercera, la amplitud, justamente, en el sentido de que qué tanto no generamos, ¿no? Se generalizan las expectativas, se extienden las confianzas y somos capaces de poder delegar funciones, de poder delegar, de poder entregar información a las redes, ¿no? Sobre la cual nosotros estamos trabajando, o somos, o no, o si nos fijamos a nivel de alerta, ¿no? Acá hay ausencia de redes de colaboración, no hay delegación de control, poca apertura a la información. Eso te limita, pues, es una cosa hermética, ¿no? Entonces eso no cumple con la subdimensión de amplitud en términos de probabilizar lo que es esto que llamamos la confianza funcional. Y dicho esto, bueno, logramos aplicar encuestas, hicimos focus group, pero en términos generales, ¿no? Esto igual, Carlos, yo te lo voy a dejar, te voy a compartir la presentación, ¿no? Pero para que puedas mostrar, o pues, distribuirlo, no sé la verdad cómo lo hacen en el seminario, pero esto en términos generales es esto. O sea, estos son los tipos de preguntas, ¿no? Las funciones están desajustadas, las decisiones limitan, llevan adelante un buen funcionamiento, el rendimiento del cumplimiento de expectativas, en fin. Fueron tipos de preguntas que responden justamente a las dimensiones sobre las cuales sobre la cual estuvimos comentando, y pudimos justamente, bueno, este es un ejemplo del índice en términos generales, que se aplicó, por ejemplo, a la residencia familiar Bilbao, a Coyhaique, acá mismo también se aplicó. Si podemos ver la confianza funcional en Coyhaique es bastante baja, está a nivel de alerta, si se fijan. Bueno, veamos esta. En Bilbao, que es Santiago, ya, si se fijan, confianza funcional está con los sistemas de medición 0,60, cumple con el umbral mínimo, ya, de acuerdo al rango que vimos, ¿no? La alerta es de 0 a 0,40, grado mínimo a 0,39, 40 a 69 grado mínimo funcional y efectividad es de 71. Ninguno cumple con niveles de efectividad. Y en términos de confianza, si vemos en la residencia de Bilbao, tiene un 0,60. Significa que estamos así en el límite de alerta. 0,59 a 0,60. Estamos en el límite de alerta en términos de con- confianza funcional en las residencias de los niños y niñas, en Santiago, en la calle Bilbao. En Coyhaique, si se fijan, el nivel de alerta es impresionante, ¿no? O sea, aplicando las encuestas, esto, aquello, ¿no? Estamos en un 0,33%. Confianza funcional, o sea, el 0,59 al 0,60 ya llega ahí al mínimo funcional. Y el nivel de desconfianza funcional que hay es tremendo, 0,33%. ¿Ya? Quillota, que es la región de Valparaíso, también 0,33. O sea, los niveles de confianza en los profesionales, mira, fíjense, entre los profesionales con los directivos se ve reflejado a nivel de lo que es la alerta, ¿cierto? Y si ya cerramos con las evidencias de confianza funcional que hicimos en las residencias familiares de Sename, el servicio mejor, que ahora se llama Servicio Mejor Niñez. eh, Vemos en el fondo que tenemos niveles de alertas en Coyhaique del 0,33, en Bilbao cumple con el grado mínimo funcional y en Quillota
que también lo aplicamos, operacionalizamos el concepto, también a nivel de alerta al 0,30, en amplitud, en funcional, confianza, amplitud, anticipación, decisión funcional, amplitud, en fin, ¿no? Todos están debajo del, ni siquiera del grado mínimo funcional. Entonces, con esto ya doy un poco por cerrado la presentación. Espero que haya sido claro en el sentido de trasladarnos un poco, de ver el giro en el fondo, tanto en el ámbito del concepto como tal, como en el ámbito de la confianza organizacional, y ver en el fondo que ese giro está justamente de dar cuenta de que la complejidad de la confianza no solamente se puede depositar en las relaciones interpersonales y morales que podemos tener los unos a los otros a nivel organizacional, sino a nivel de la complejidad en términos funcionales, ¿no? Y que se pueden manifestar a través de esta propuesta, de esta propuesta en términos de confianza funcional, ¿no? De lo que son las decisiones, la anticipación, la amplitud, y de qué manera también es posible operacionalizarlo, ¿no? Muchas veces en la teoría sistémica uno piensa que uno se queda en lo abstracto y no, o sea, es posible operacionalizar a la teoría, ¿ah? Y se ve reflejado justamente en haber tenido estos resultados en relación a este proyecto de investigación aplicada, y la co-construcción justamente de estas dimensiones, como les mostré, que son decisión funcional, amplitud y anticipación. Así que con esto termino, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este seminario. Y bueno, ahí estoy atento, estamos alerta a preguntas, comentarios. César, extraordinaria, extraordinaria exposición, ¿eh? Muy didáctica, muy pedagógica, muy profunda en términos de cómo fue operacionalizada. eh, Magnífica, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Fíjate que Muchas gracias, exactamente, Carlos. fíjate que exactamente hace un año tuvimos la presencia de la doctora Teresa Matus aquí en el seminario. Nos dio una Ajá. conferencia sobre lógicas de autoobservación de la falla para la innovación. Y precisamente lo que tocó fue esto que nos estás platicando. Yo le decía, bueno, ¿y cómo va la investigación en términos de operacionalización? Y me decía, bueno, mira, eso tendrás que preguntárselo a César Mariñez, a Joana Madrigal y a Esteban Cofre, que son los que están trabajando esa parte. Y vaya, ¿no? Tarde que temprano, por fin los pude conocer y darme cuenta del extraordinario valor que tiene este proyecto. Eh, Me siento muy contento, muy satisfecho de haberlos escuchado y me gustaría hacer algunos breves preguntas, comentarios, porque da para Sí, mucho este claro que tema, sí. da para mucho, sobre todo ahora que la red Ujú. es una red y hay gente en México, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en distintas partes de América Latina, pues poder replicar trabajos de este tipo, ¿no? Con la anuencia, con el consentimiento de ustedes y con su tutoría, su conocimiento. Hay para mucho. Eh, em, yo veo que Gracias, Carlos. en todas las organizaciones, existe un reconocimiento que es o positivo o negativo hacia los resultados que se obtienen, ¿no? Y bueno, pues también hay una tendencia a premiar con confianza o con desconfianza a los individuos que están adscritos a esas actividades, ¿no? Mm, Sin embargo, y este era un punto que yo le comentaba precisamente a la doctora Teresa Matus, ujú, resulta muy difícil identificar de qué manera eh, premiar con confianza o sancionar con desconfianza las comunicaciones. Por ejemplo, que se haya dado una buena comunicación, que haya habido información, notificación, comprensión entre las comunicaciones, en la interacción entre jefes, subalternos. ¿Cómo se da ese proceso de comunicación? Es decir, efectivamente se comprende lo que se quiere hacer o solamente se dice un sí afirmativo institucional.
Es decir, porque muchas veces ahí hay un punto de falla muy interesante. O las decisiones, por supuesto. O los roles que Mm, tendrían que ver con la posición del rol, el rango del rol, que tendría que ver, por supuesto, con la cercanía o no cercanía del rol. Eh, eh, Eso como que es muy difícil eh, ver que se premie o se sancione con confianza. Nadie sanciona o nadie dice yo tengo confianza a las decisiones que se tomaron, a las comunicaciones y a los roles que hay en la organización. Siempre dicen, es Juanito Pérez, es un hombre, ¿verdad? Son personas las que se premian o se sancionan. Y eso pues mm. evidentemente deja en una situación muy difícil a veces y muy feliz otras veces a personas, a individuos, no a procesos. Eh, Mm. ¿Cómo ves esto? Este giro conceptual para las organizaciones. Voltear a ver las decisiones, los roles, las comunicaciones, los procesos funcionales como clave de su actividad. O sea, yo creo, Carlos, que es un desafío para las organizaciones darle ese giro, ¿ah? Que observen justamente que los problemas en premiar o castigar no están en las personas, sino en los procesos. ¿Ah? Yo creo que esta investigación que hicimos Fondef justamente apuntaba a eso, ¿no? Y fíjate, te lo pongo de esta manera, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a entablar conversaciones con los profesionales y los equipos, hasta para poder entregarles el consentimiento informado, tenían desconfianza. Tenían desconfianza porque ellos pensaban que eso era una evaluación para poder despedirlo. ¿M? Teniendo en cuenta justamente que lo que buscábamos no era, era una innovación pública, ¿no? Una transformación en la lógica de premiar la confianza en los procesos, no en Juanito Pérez, no en las personas. ¿Ah? Entonces, respondiendo a tu pregunta, premia todavía una cultura organizacional en donde el castigo o las sanciones están en las personas, no en los procesos. Y por lo tanto, como desafío, yo creo que por eso esta investigación ha sido relevante en el índice multidimensional de efectividad, pero en términos, si le hacemos el zoom a lo que es la confianza funcional, es relevante porque en el fondo busca justamente generar procesos, generar alertas, ¿no? De castigo, no a las personas, sino a los procesos. ¿Ah? Algo está fallando ahí en términos de las decisiones que se toman, que no son decisiones de Juanito Pérez, ¿ya? Sino que son decisiones que forman parte de la estructura organizacional y a eso es lo que se le tiene que intervenir. Eh, es ahí donde hay que ponerle el foco en las intervenciones, ¿no? Entonces, esta es una forma, este modelo conceptual es una forma también de dar cuenta que es posible innovar para poder generar confianza organizacional. Ese es el foco. Bueno, tenemos una pregunta de Ángel Gutiérrez. Dice, ¿podrían abordar más esa relación entre la educación como un mecanismo reflexivo y la confianza a nivel sistémico? ¿Qué posibilidades de intervención surgen cuando hay bajos niveles de confianza? Muy interesante toda su exposición, muchas gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, Carlos, porfa? Y va de nuevo. ¿Podrían abordar más esa relación entre la educación como un mecanismo reflexivo y la confianza a nivel sistémico? Y dos, ¿qué posibilidades de intervención surgen cuando hay bajos niveles de confianza? Ángel Gutiérrez. Muchas gracias, Ángel. Ya, la primera, no, yo creo que este mecanismo reflexivo es parte de lo negativo, ¿no? Tiene que ver con aprendizaje en el fondo, en términos, como dices tú, de educación, ¿no? O sea, como uno dice, ¿no? Uno aprende de los errores, pero ¿hasta qué punto las organizaciones somos capaces de aprender de los errores? ¿Ya?
somos capaces las organizaciones de sancionar los errores y seguir operando, ahí no hay aprendizaje, ¿ya? Somos capaces de aprender de los errores, asumirlos y a partir de ellos generar mecanismos reflexivos para poder ser más efectivos. Ahí estamos innovando, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mecanismos reflexivos vienen justamente paradojalmente de legitimar las decepciones que se producen al interior de las organizaciones para poder innovar, ¿m? Para poder en el fondo aprender, para poder en el fondo hacerlo de otra manera. Y ese hacerlo de manera colaborativa, te permite justamente poder generar nuevos climas de confianza, ¿no? Ese por ahí iría por ahí te estaría respondiendo a tu primera pregunta. Sobre las posibilidades de intervención, Joana, no sé si quieras comentar algo en relación a las posibilidades de intervención. Sí, primero agradecer la instancia a Carlos, sobre todo a César, por, bueno, la síntesis del artículo, por permitirnos participar también con él en la co-construcción, sobre todo en función de ya sus inquietudes conceptuales respecto de la confianza. Y lo que me parece súper interesante a mí y que tomo para los procesos de intervención social, siendo trabajadora social, interesándome en esos temas también desde la mirada sistémica. Primero tienen que ver con lo que resaltó César en su última intervención de la crítica a la moralización de la confianza. Y al observar, por ejemplo, la tendencia a pensar en los fracasos, en los éxitos de la intervención, en una especie de compromiso individual, sino más bien tiene que ver con observar cuáles son las condiciones funcionales, las condiciones organizacionales que, entre comillas, median en esos procesos de intervención. Entonces ahí cuando, frente a la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo, si es que es posible intervenir cuando hay bajos niveles de confianza? No quiero Mm, ser tan categórica, pero al menos la confianza permite una apertura cognitiva también. ujú, Y en ese sentido no se piensa únicamente de la organización hacia quien es intervenido, el sistema, la comunidad o incluso el sistema psíquico, ¿cierto? Sino también en el doble sentido, en la medida que ese otro también tiene que confiar en esa organización. Y la mm, organización tiene que confiar también en ese otro, tiene que generar mecanismos funcionales para esa confianza. Y por mm, lo mismo, pensando nuevamente en la intervención social, como les decía, esa es mi malformación profesional. Eso también tiene que ver en ujú. cómo se diseñan las intervenciones sociales, cómo se implementan, cómo esos protocolos, esas formas de coordinación favorecen o no la generación de confianzas. Así que ahí, claro, sin intentar una respuesta muy categórica, como decir, "Bueno, en realidad no, yo creo que tiende más bien a dificultar al menos los procesos de intervención social. Y eso, y destacando sobre todo la idea que mencionaba César, de cómo estos mecanismos también permiten reducir la incertidumbre en esos procesos de intervención social y con ello aportar a la efectividad de los mismos. Eso, César. Gracias, Joana. Por ahí Esteban tenía levantada la mano. Sí, reiterar los agradecimientos al espacio de Carlos, César, por este trabajo conjunto que estamos desarrollando y también de la fortuna de haber coincidido los tres en espacios académicos eh, particulares y específicos con intereses que nos llevan a estar trabajando en esta instancia hoy en día. Yo quería apuntar un poquito a lo que tenía que ver con eh, qué es lo que seguimos haciendo en torno a las cuestiones de confianza funcional hoy en día, también tomando un poco esta lógica que Teresa nos ha ido enseñando en esta construcción de su propia obra, también de su propio aporte al país y al pensamiento funcional en este contexto, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, con César, a propósito de la confianza sistémica, también trabajando cuestiones de la confianza funcional, tomando elementos desde la cohesión social del desarrollo de políticas públicas en Chile. Nos encontramos hoy en día trabajando en conjunto
una entidad gubernamental que se llama FOSIS acá en Chile, y en ese contexto estamos tratando de ver cómo lo que ellos apuestan conceptualmente como mirada de cohesión social, ellos declaran para hacer política social e intervenciones sociales a distintas escalas, que se basan en el tema de la cohesión social, ¿no? Entonces, el venir trabajando con César, con Joana y con otro grupo de profesores y profesoras que están ahora en la Universidad de Aysén, en Coyhaique, nos ha permitido ir a preguntarnos, bueno, qué tiene que ver la confianza con los elementos de cohesión social, cómo también trabajamos y procesamos una demanda bien constante que Joana sabe bien, porque los tres estuvimos juntos en algún momento viviendo en la Patagonia, que tiene que ver con esta desconfianza institucional que existe de parte de los miembros de las comunidades en la región de Aysén sobre cómo el Estado ha desarrollado su trabajo, eh, y cómo también de alguna manera se ha hecho cargo no de estas desigualdades territoriales que tiene que hacer la gente a propósito de estar en una de las regiones más extremas con respecto a la accesibilidad, al aislamiento, ¿no? Eh, entonces, ha sido bien interesante y en ese contexto, por eso agradecer también a César por habernos introducido e invitado a reflexionar desde esta conceptualización más aplicada, más operacionalizada, porque al igual que Joana, yo también soy trabajador social, nos invita a poder tensionar de mejor manera eh, implementaciones de políticas sociales a nivel de intervención social y de orientaciones conceptuales que son transversales para el transcurso de la vida de las personas que se desarrollan en esta sociedad, ¿no? Entonces, agradecer el espacio y bien disponible para poder trabajar, ¿no? Gracias, Esteban. Gracias, Joana. En el WhatsApp tenemos una pregunta de Carmen González que dice, ¿cómo diferenciamos entre una confianza funcional real y una confianza simulada? ¿Cómo se establece esa diferenciación? Yo diría en el fondo que hay que saber diferenciar entre una confianza del engaño, que para mí es lo simulado, ¿no? El engaño es una simulación, ¿ah? Mientras que lo real es precisamente ponerle la lupa a los procesos decisionales. Ah, si efectivamente son lo suficientemente efectivos para solucionar problemas o no, o si los estancan. ¿Ah? No sé si la pregunta en términos de simulación iba por ese punto, no por Nos, esa línea. Carmen, te pediríamos que nos aclararas el punto. Muy bien. Eso, o sea, yo creo que la simulación va más que todo ligado a qué tanto tú produces decisiones que no tienen que ver o que logran en el fondo obstaculizar aquello que puede agilizarse como proceso en términos de decisiones para la solución a problemas. Eh, Les pongo un ejemplo, no sé si sea éticamente viable decirlo, ¿no? Pero dar clases en un contexto de toma, por ejemplo, Mm, ¿es una simulación o no? Hay una toma en una universidad y la dirección de docencia decide que igual se tienen que dar clases. ¿Es una simulación o no? ¿Para qué? ¿Para qué se decide? ¿Para qué se decide dar clases en contexto de toma cuando los estudiantes no están en toma? La paradoja, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, Esteban y Joana, ¿no? O sea, en el fondo es una simulación, o sea, se busca tapar un proceso de cumplir con la cantidad de horas de semana, ¿no? De la cuantificación, ¿no? Pero ahí no está el problema. Eso es una simulación. Ahí no está el problema. El problema está en que hay toma. ¿Cómo solucionamos el problema de la toma? Hay demandas de los estudiantes, ¿no? Y por qué le pones la lupa a dar clases? Para mí eso es una simulación, no hay coherencia. ¿Ah? No sé si por ahí logro responder a la pregunta. Perdón, solo para
sumar al debate. Em, Tampoco yo creo que habría que dar una respuesta sí o no. No estoy muy hoy día muy didáctica en mis respuestas, pero ahí tomando sobre todo que esta forma de observar la confianza no se va a entender en esa simulación, la simulación de un otro, ¿cierto? No es como moralizar la decisión del otro frente a ese proceso, sino más bien tiene que ver si que en ese marco esta confianza nos va a permitir tener una seguridad para seguir operando. ¿Sí? Pensando sobre Mm, todo en estabilizar expectativas y que las expectativas tampoco son fijas. Entonces, si una simulación de confianza nos va a permitir operar, por ejemplo, en el presente, pero no necesariamente en un rato más, en una semana más cuando avance el paro, porque eso se tendría que estabilizar. Y ahí creo que la simulación es insuficiente cuando hablamos de confianza, pero para un primer momento, entre comillas, tener esa expectativa, pensando que además en toda comunicación suponemos procesos de confianza, nos permiten al menos tener una base para. Así que tampoco creo que podríamos tener una respuesta. Habría que situar esa respuesta más bien en términos temporales, que es una de las dimensiones además que aborda mm. César en el artículo. Una pregunta adicional. ¿Ha generado alguna guía práctica para la implementación de la confianza funcional en la organización? ¿Algún tipo de, para talleres, para trabajar estos procesos? Bueno, un poco como decía Esteban, el profesor Esteban, estamos trabajando en un proyecto de cohesión social y por lo tanto eso implica trabajar con equipos profesionales del FOSIS, que el FOSIS es no sé el equivalente en México, que es el fondo, ¿cómo es, Esteban? Fondo de Inversión y Desarrollo, ¿cómo se llama? Fondo de inversión social para el desarrollo, tiene que ver con Ah, una entidad de ese tipo. eso. Entonces no sé cuál es el nombre allá en México. No, Tiene que ver. ¿Ah? no lo ubico. ¿No? No. Ya. Entonces, en esa institución el FOSI vamos a trabajar con tres programas dos que no se están implementando aún, pero uno que ya se está implementando y por lo tanto tenemos que acercarnos con los equipos profesionales en materia de cohesión social, pero estamos trabajando con el equipo de investigadores que estamos levantando el proyecto, ¿no? En levantar dimensiones distintas a la OCDE, distintas a esto normativo, ¿no? Que está hoy en día puesto, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Como la CEPAL, la OCDE, en fin. Estamos trabajando, estamos levantando dimensiones y entre las dimensiones dentro de la cohesión social estamos viendo cómo, de qué manera podríamos incorporar la dimensión de la confianza funcional, ¿ah? Para poder en el fondo operacionalizar a nivel de la región, acá en la Patagonia, los niveles de confianza funcional que hay entre los profesionales, pero también con los beneficiarios, los que se benefician de esos programas. Ok, muy bien. Claro, y ahí tenemos comprometido por el fondo de la universidad y la institución pública, que es una forma de, una institución que se dedica a los procesos de superación de la pobreza, Carlos, profesor. Eh, pero estamos intentando, bueno, uno de los productos comprometidos ahí es entregar un toolkit, ¿no? Una batería de materiales y herramientas que les permitan a estos equipos de implementación directa y no tan directa, porque a nivel regional también, no solamente intervención directa, eh, tensionar de mejor manera las estrategias metodológicas ya más pragmáticas de cómo ellos quieren promover esta cohesión social. Es decir, ellos tienen una gran pestaña en donde tienen muchos millones de dólares a nivel nacional invertidos en fomentar la cohesión social. Hay una apuesta muy seria en ese contexto por el Estado de Chile, ¿no? Entonces, más allá de intentar replicar las visiones normativas de cohesión social, la confianza funcional como uno de los elementos que los viene a irritar, o no sé, temáticas de apoyo mutuo, cuestiones de economía social y solidaria, como vienen también a implementar formas de trabajar
que se puedan medir, ¿no? Que se puedan estructurar y que no solamente busquen replicar lo que se indica por los organismos internacionales, sino que hay elementos que hagan sentido de manera contextual y en este territorio tan particular, ¿no? Que algún día ojalá puedan tener la fortuna Ujú. de conocer. Muy bien. Bueno, pues Joana, Esteban, César, a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, queremos agradecer su extraordinaria conferencia, asentada en un trabajo extraordinario que están realizando. Muchas, muchas gracias. Excelente Muchas trabajo. gracias. Gracias, Carlos. Agradecer Muchas de nuevo, gracias. como dije al principio, ¿no? Agradecer esta instancia. Creo que son instancias muy importantes, relevantes para poder en el fondo visibilizar lo que se está haciendo, ¿no? A nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿no? En materia de esta perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva, justamente la perspectiva sistémica, que es relevante hoy en día dada la complejidad social sobre la cual nosotros estamos viviendo. ¿Ah? Así que agradecer, muchas gracias, Carlos, y nos veremos en alguna otra oportunidad, ¿ya? En cualquier momento. Gracias a ustedes. Chao.